a la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, saludarlos y decirles en qué consiste esta comunidad de gobernanza y conservación. Probablemente algunos de ustedes vienen de esa comunidad, algunos no la conocen, pues los invitamos. Vamos a poner el enlace ahí en los comentarios de esta reunión. Y este es un esfuerzo que hacemos desde una agencia de investigación sobre gobernanza que se llama Gobernanza Sur. Y es el espacio que estamos creando para que estudiantes de toda Latinoamérica y especialistas y actores que están en el territorio trabajando en procesos sociales relacionados con la naturaleza puedan compartir información, puedan tener estos espacios de discusión, pero también puedan empezar a instalar algunos conceptos importantes para su vida profesional, técnica y real, cuando se enfrentan las situaciones de complejidad que se viven cuando uno hace gestión, cuando uno hace manejo, o simplemente cuando está aproximado a un buen vivir en relación a la naturaleza. Entonces, ese es el objetivo. El QR es de la comunidad de WhatsApp. Si alguno ya está ahí, perfecto, podemos continuar. Adelante, Gilberto. Voy, ahí estamos. Decirles, perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Cómo contribuye la perspectiva de resiliencia a comprender y gestionar? Eso es algo bastante importante. Hoy vamos a hablar específicamente de la resiliencia. Y muchos de ustedes tienen probablemente un concepto de resiliencia, y si vienen de las ciencias ambientales, tienen un concepto de resiliencia relacionado a los sistemas naturales, pero si vienen de las ciencias sociales, tienen un concepto de resiliencia probablemente abordado desde la resistencia económica o desde la adaptabilidad social. Y sobre eso vamos a discutir el día de hoy. Y les invitamos también a que nos comenten sus propias perspectivas, quizás complementarias a lo que nos dice este autor, o también sus propias vivencias para saber si estamos hablando realmente de resiliencia o lo que ustedes esperan en la labor de sus trabajos, de sus profesiones universitarias o técnicas, académicas o de campo, que se puedan acercar a este concepto. Este artículo específicamente lo escribe Carl Folke. ¿Y por qué lo hemos escogido? Si bien este artículo ha sido escrito casi hace 19 años, casi 20, es un artículo fundacional respecto a lo que entendemos por resiliencia. Y Carl Folke es uno de los investigadores más importantes cuando hablamos de sistemas socioecológicos. Él acuñó junto a Berkeley el término de sistemas socioecológicos y ha trabajado sobre distintos conceptos que hoy no son materia de discusión y son teoría fundamental cuando empezamos a acercarnos a la descripción de las relaciones humano-naturaleza, al entendimiento de sistemas sociales o el entendimiento de sistemas naturales. Carl Folke, bueno, es científico ambiental, podríamos decir que es transdisciplinar, porque se ha movido entre las disciplinas, y no solo eso, ha ido cogiendo elementos, métodos, técnicas, tecnologías, perspectivas, narrativas, de una de las disciplinas para ir abordando otras disciplinas. Y bueno, él es sueco y ha trabajado en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo. Así que si alguno está interesado en algún momento de saber más de estas perspectivas, puede buscar o googlear Centro de Resiliencia de Estocolmo y va a encontrar varias cosas interesantes sobre la misma Universidad de Estocolmo. Seguimos. Pues ya sabemos un poco más de nuestro autor. Lo siguiente que vamos a ver es los conceptos de resiliencia que básicamente ahondan este artículo científico. Lo que vemos son tres. El primero es un concepto acuñado desde la ecología, porque lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy es de resiliencia socioecológica. Lo primero es un concepto de resiliencia ecológica, que viene construyéndose desde la ecología, desde 1970 aproximadamente, por Crawford Hawley.
que es el señor que están viendo en pantalla, Krauss-Folin tiene una visión bastante contundente sobre introducir este concepto a partir de que lo invitan a escribir en un artículo sobre depredación. Y su aproximación, en su intención, era poder explicar la dinámica de las poblaciones en sistemas ecológicos, ¿no? Lo que termina él escribiendo es una perspectiva que demuestra que hay múltiples estados estables dentro de la dinámica de poblaciones. Entonces, los momentos de predación no eran únicos, sino variaban de acuerdo al espacio, al tiempo, y la dinámica poblacional, por ende, tenía estos saltos o tartamudeos, dependiendo de los factores de cambio que incidían en estos ecosistemas. Y bueno, propuso entonces el concepto de resiliencia ecológica. ¿Y cómo se entiende? Vamos a ser bastante específicos con lo que él escribió. Lo cita Folke además en este artículo. La resiliencia se determina como la persistencia de las relaciones dentro de un sistema y es una medida de la capacidad de estos sistemas para absorber el cambio de variables de estado, además de variables impulsoras y parámetros, y aún así persistir. Y sobre esto hay bastantes discusiones, porque el concepto de resiliencia era resistir solamente, ¿no? La última palabra que usa Holling es persistir. Pero aquí empieza a incorporar Crawford Holling el concepto de amoldarse, no solo resistirse al impacto del cambio del sistema ecológico, sino introducir ese fenómeno dentro de sí y generar un estadio de reorganización entre los componentes principales, le llama así, que pueden dar forma al ecosistema nuevamente y a su funcionamiento. Las primeras aplicaciones para poder él sostener su argumento, porque inicialmente fue teórico, no hubo tanta práctica. Empezaron a haber investigadores que tomaron el concepto para estudiar las plagas de gusano en el abeto, en los bosques boreales, en Europa. También empezaron a estudiarse las dinámicas de grandes lagos de resistencia respecto a diferentes presiones y la gestión de pastizales y pesquerías de aguas continentales. Estas no son pesquerías oceánicas. Pero muy pronto, no muy pronto después de esta publicación también se trabaja sobre océanos. Sigamos, por favor. Hay algo fundamental. Nosotros le hemos podido compartir este artículo en una versión en español, si bien ha sido escrito en inglés, y hay algunos conceptos que tenemos que entender sí o sí que probablemente no sean fáciles de digerir. Primero está el concepto de énfasis en la persistencia. Y este enfoque de persistencia, como hace un momento les comenté, no solo no habla de la capacidad del sistema para adaptarse y desarrollarse el cambio, sino también de mantener estático el ecosistema respecto a ese factor que genera algún cambio en el ecosistema. Vamos a usar otras palabras más adelante. ¿Qué palabra es la más adecuada? Perturbación. Entonces, luego tenemos las interacciones entre escala. Vamos a ver más adelante un gráfico. A nivel espacial y temporal, los ecosistemas tienen comportamientos y el comportamiento también se da entre estas escalas. Podemos tener un ciclo adaptativo grande y de funcionamiento lento que se va relacionando con otros tipos de ciclos adaptativos hasta llegar a más pequeños. Ahora necesito que puedan solo imaginárselo, pero vamos viendo que hay una interrelación entre la forma en que un bosque, por ejemplo, puede responder ante un evento como un incendio, y cómo a nivel local un relicto o espacio de bosque puede aportar a esa regeneración o a establecer una dinámica específica para volver a lo que podríamos decir inicialmente equilibrio. Acá vamos a usar otra palabra cuando hablamos de sistemas socioecológicos. Si inicialmente usamos perturbación, no vamos a hablar del término equilibrio, vamos a empezar a hablar del término régimen.
Entonces, ¿por qué régimen es una mejor palabra para no mencionar el término equilibrio? Porque régimen nos dice que hay pequeños momentos de estabilidad, pero que no es completa, y por eso se dejó atrás en el tiempo el término equilibrio. Finalmente, la resiliencia adopta características como la sorpresa. ¿Y por qué? Porque nos encontramos en sistemas que no son lineales. Cada uno de nosotros, cuando se ha acercado a un ecosistema, cuando vemos la transición entre un ecosistema urbano, periurbano, rural, cuando estamos en el centro de la Amazonía, o cuando salimos en un bote a navegar, podemos observar que las dinámicas no son lineales. Y antes de 1970 había un entendimiento ecológico, y hasta ahora se sigue enseñando, para poder entender algunos conceptos clave, de que hay una linealidad, que hay un equilibrio, que la naturaleza está en equilibrio, ¿ok? Lo que viene esta perspectiva de resiliencia ecológica, desde este concepto hacia atrás, es desarrollar de que realmente hay múltiples equilibrios espaciales y temporales que realmente dan forma a la dinámica ecosistémica y que no es un equilibrio total, con una curva normal de funcionamiento. Luego están los umbrales, y para que esos regímenes se mantengan a nivel de espacio temporal, hay un umbral. Y hay un momento en donde la estructura y funcionamiento entra en un nuevo estado. Puede ser un nuevo estado estable, o puede ser un estado de dependencia, la estabilidad, y todavía aún con algunas variaciones. Y como les mencioné, pues existen dinámicas no lineales en todo sistema socioecológico, porque nos encontramos con sistemas complejos. Mauricio, pero ¿qué significa que un sistema sea complejo? ¿De qué se trata esto de sistemas complejos? Primero, es un escenario en el que reconocemos de que hay vulnerabilidades, resistencias, interrupciones, eh, perturbaciones, irreverencias y diferentes cualidades que nosotros podemos ver, individualidades y colectividades, autoorganizaciones, relaciones que fluctúan, que son potentes cuando nosotros hablamos de sistemas socioecológicos. Vamos con lo demás. Seguimos. Bueno, estamos entonces con una cita, vamos a una cita. Y podemos ver que la resiliencia es un enfoque, una forma de pensar. Esta es una cita textual. Es un enfoque, una forma de pensar que presenta una perspectiva para orientar y organizar el pensamiento. Y es en este sentido más amplio que proporciona un contexto valioso para el análisis de los sistemas socioecológicos. ¿Por qué hemos puesto esta cita? Porque un alumno, cuando se enfrenta a entender el análisis, un especialista cuando se enfrenta a entender el análisis, dice: utilizo esto como teoría específica, o como un modelo de gestión, o como una perspectiva de análisis para empezar a hacer discusión. Bueno, lo que nos dice Folk inicialmente, que es un enfoque de una forma de pensar y poder caracterizar la relación socioecológica y también el ecosistema. Pero esto ha sido escrito hace 20 años. Ahora no solo hay perspectiva como fundacional, teórica, ahora nos encontramos con herramientas, y herramientas bastante importantes. Frameworks de cómo analizar el sistema socioecológico, framework de cómo analizar los procesos de gobernanza, la unidad de recursos, los usuarios, los enfoques institucionales, las perturbaciones, los regímenes, avocación estadística, psicología ambiental. Había una evolución bastante profunda respecto a todas las perspectivas académicas que podemos tener a partir de esto, y no solo desde el marco de verlo como un enfoque de forma de pensar, sino también de cómo se puede aplicar. Pero nuestra intención, siguiente por favor, nuestra intención inicial era que
crear una base especial para las personas que están dentro de nuestra comunidad, que probablemente lo ven, lo han estudiado o que están iniciando en muchos casos. Decirles que hay como, hemos hecho invitación en diferentes grupos de diferentes países, entonces probablemente hay diferentes perspectivas, diferentes carreras o inclinaciones. Otra cosa que es importante entender, la resiliencia en sistemas de estado estacionario versus sistemas complejos. Como les decía, ¿cuál es la diferencia entre ver la resiliencia desde una perspectiva lineal respecto de un sistema complejo? Folke le llama resiliencia desde la ingeniería al estado estacionario, porque es como bien concreta. Y claro, podemos asumir desde esta forma de ver la resiliencia que hay un único punto de equilibrio estable, uno solo, y mide, desde esta perspectiva se puede medir la rapidez con la que se vuelve al estado original en ese punto de equilibrio, ¿no? Si tenemos una perturbación del sistema, hay un solo equilibrio, ¿no? Y el objetivo es mantener la eficiencia del ecosistema, si hablamos desde la perspectiva social ecológica, eh, y hacerlo más predictivo. Eso permite a los que estudian desde esa perspectiva tirar un poco más de predictibilidad del comportamiento del sistema. Mauricio, esto es solamente del sistema ecológico, no, también del sistema social. Cuando hablamos con los actores, cuando hablamos con comunidades nativas, también estamos hablando de su proceso organizacional de resistencia, cómo funcionan ante el cambio, cómo ese cambio tiene relaciones con la forma de usos del bosque, cómo en comunidades pesqueras tiene una relación con el uso del mar, con la talla mínima de los peces, con la aproximación de los espacios donde sacan los recursos, o sea, los espacios de pesca, y además introducciones mucho más profundas y novedosas como la ecología política de las cosas, donde podríamos decir y empezar a reflexionar cómo las cosas empiezan a tener agencia sobre estas relaciones alrededor de estos sistemas complejos. ¿Cuál es la agencia del bote en un pescador? Los pescadores, de manera general, salen a la mar, pero cuando vuelven y hacen la repartición, por lo menos aquí en el Perú, en algunas zonas es así, cuando se dividen las ganancias, una de las partes de la ganancia va al bote. Entonces, porque el bote tiene una agencia, más allá del dueño del bote, porque el bote necesita un cuidado. Entonces, empiezan a haber cosas que tienen agencia alrededor del funcionamiento de este sistema general, hablando del sistema ecológico y social. Y eso es importante entender. Esa es la perspectiva en la que encontramos la resiliencia ecológica de sistemas complejos, donde hablamos de que hay múltiples sistemas, donde no concebimos un universo, sino concebimos un pluriverso de posibilidades dentro del ecosistema, donde no hay un equilibrio posible, sino hay múltiples equilibrios. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que un ecosistema tiene individuos principales o especies principales y que si las sacamos eh, se deteriora el funcionamiento del ecosistema, es cierto, pero también hay que reconocer las diferencias espaciales y temporales. Ante una presión distinta, las especies que podrían ser consideradas las menos importantes, entre comillas, pueden convertirse en las especies que construyen una mejor dinámica para sostener los ciclos de adaptación del ecosistema. Lo mismo sucede si lo hablamos desde la teoría social, ¿no? ¿Qué sucede cuando empezamos a hablar de los liderazgos, de las sanciones, de la construcción de procesos de gobernanza, de una estructura o arquitectura de gobernanza? Empezamos a ver cómo las diferentes, decimos, no, hay actores principales, porque tienen poder y tienen influencia y están mejor articulados en el territorio. Pero podemos ver que ante otras presiones distintas son las cualidades de estos individuos los que afloran y sostienen el sistema. Es por eso que ahora estos estudios de resiliencia se han profundizado a nivel social muchísimo. Vamos al siguiente, por favor. Y acá les dejamos como una anécdota dentro de esto. Cuando
cuando Hollins sacó la propuesta de resiliencia ecológica, hubo resistencia, ¿no? Sousa y Cownell hicieron un estudio basado en análisis de 40 años y dijeron, bueno, no vemos que haya un único equilibrio, o sea, vemos que hay un único equilibrio, no vemos como estas perturbaciones y diferentes equilibrios, ¿no? Y claro, la respuesta fue contundente de muchos ecólogos en ese momento, de muchos especialistas en dinámicas poblacionales, porque analizar 40 años de datos en una plaga de insectos, un bosque específicamente, no necesariamente es una visión temporal adecuada. Y segundo, que se necesitan más datos para abarcar los diferentes equilibrios. Entonces estamos hablando de estudios de complejidad también. Vamos al siguiente, por favor. Y no se preguntarán, bueno, Mauricio, nos has hablado de la resiliencia y entendemos que la resiliencia ecológica, la diferencia con la resiliencia lineal o ingenieril, si podemos decirle así. Yo soy ingeniero, así que no es que es un término malo, sino que es una forma de describirlo dentro del artículo. Pero también nos has hablado de que hay una resiliencia socioecológica, ¿no? Y he ido trazando cómo el sistema social también puede tener esas características para hablar de eso. Y para hablar de resiliencia en un sistema complejo, estamos nosotros dándole una característica principal, que es la de adaptabilidad. Entonces podemos hablar, cuando hablamos de resiliencia en sistemas complejos, de un sistema adaptativo complejo. Es por eso que se aborda el término de esta manera. Un sistema adaptativo complejo, como todo sistema complejo, está compuesto por diferentes actantes o actores o agentes, como ustedes deseen llamarle, dependiendo de la aproximación de donde vengan, y reconocemos sus interacciones. Reconocemos la forma colectiva en la que interactúan, se autoorganizan y se adaptan a las necesidades de un controlador central, que puede ser el funcionamiento del ecosistema o una presión. Y lo que les puedo decir acá es que, aunque parezca simple estas palabras de la forma de autoorganizarse y adaptarse, son conceptos centrales. Y no solo arrastran en los 70, van evolucionando en los 90 para la construcción de un concepto que es el concepto de gobernanza más tarde. Si bien el concepto se utilizaba de una forma antes, en los 90 empiezan desde la teoría institucional a definir bien cómo los procesos de gobernanza tienen que ver con los recursos naturales. Anteriormente estaban relacionados con la transacción, ¿no? De dinero entre empresas o empresas con comunidades para reducir los costos de transacción y los costos de oportunidad. Luego pasa a un entendimiento más profundo. Es verdad de que si tenemos un espacio de recursos y actores junto a esos recursos, ellos van a consumir el recurso de manera indiscriminada, pues esa es la premisa de Harding cuando hablamos de, Gilberto, ayúdame porque me olvido siempre el dilema de la tragedia de los comunes, cuando hablamos de la tragedia de los comunes. Pues esto de postulado está bien asentado en la teoría y de que si tenemos un espacio en la Amazonía van a ir y van a hacer presión porque van a competir entre los actores. Llegó la primera mujer premio Nobel en economía en demostrar, que se llama Elinor Ostrom, en demostrar de que no, alrededor del mundo hay procesos de autoorganización de personas que demuestran de que pueden gestionar de manera eficiente el territorio, el recurso, el espacio, los sistemas socioecológicos de los que se benefician, como el agua, por ejemplo, y sus ciclos hidrológicos. Y eso en bosques, en pesquería, en montañas, pesquerías de agua dulce, oceánica, etc. De hecho, ahora hay la gobernanza del conocimiento incluso, porque estamos hablando de cómo se empiezan a autoorganizar para alcanzar un objetivo común a través de sostener conocimientos como conocimientos ancestrales. Bueno, entonces ese es el contexto en el que nos encontramos cuando hablamos de sistemas adaptativos complejos. Autoorganización,
dinámicas que están lejos del equilibrio y la relación con la resiliencia que nos permite entender bajo qué umbrales nos encontramos y los múltiples estados estables, como les mencioné. Seguimos, por favor. Lo que pueden ver a continuación es una tabla que resume la forma en que se diferencian estos tres tipos de resiliencia de los que estamos hablando. La resiliencia de ingeniería, como les he dicho, que se caracteriza por un tiempo de retorno, por su eficiencia ante el fenómeno, recuperación y es constante, bastante normal, ¿verdad? Tirada al equilibrio estable. Cuando hablamos de resiliencia ecológica o resiliencia social, porque ahí hemos visto dos tipos, ¿verdad? La capacidad de amortiguar, no de resistirse al cambio, sino la capacidad de involucrar el cambio, ¿no? Y autoorganizarme dentro como sistema para volver a mantener la función del sistema social o ecológico. Entonces acá hablamos de persistencia del sistema y robustez, porque algunos pueden ser más capaces o menos capaces dependiendo en qué temporalidad o espacio o estado nos encontramos. Entonces acá hablamos de equilibrios múltiples, porque los factores que afectan el sistema son múltiples también. Y de paisajes de estabilidad, porque en momentos encontramos estabilidad y después empiezan las dinámicas a moverse. Hasta ahora lo hemos entendido bien. Vayamos con resiliencia socioecológica. Lo que acá hablamos desde la perturbación y la reorganización de la interacción. Ya no como individuos, ya no como conjunto de individuos, sino de las relaciones con ese individuo, ¿no? ¿Cómo se relaciona el chihuahuaco con el águila arpía? ¿Cómo sostener esa relación para que ante una perturbación la relación se sostenga con estabilidad? ¿Puede ser resiliente el ecosistema para que el águila arpía pueda anidar en otro árbol? ¿O se necesita solo el chihuahuaco? ¿Cómo empezamos a complejizar eso? Desde nuestra parte, describirlo, entenderlo y proponer algunas soluciones, ¿no? Porque hay especies, más allá de decir el chihuahuaco, hay especies que entran en categorías de peligro, y no solo hablo de la flora, también hablo de la fauna y en diferentes ecosistemas. Y claro, entonces estamos hablando de la capacidad adaptativa del ecosistema, no necesariamente, estamos hablando de la capacidad adaptativa de la relación, de la capacidad de transformación, estamos hablando de aprendizaje del sistema socioecológico y estamos hablando de innovación, porque empiezan a revelarse, a revolucionarse algunos individuos, actores dentro del sistema para innovar en la forma de relacionarse. Y eso no tiene que ver con la cantidad de relaciones, algunas veces tiene que ver con la calidad de relación que existe, ¿no? Bueno, y el contexto es que tiene que haber una retroalimentación del sistema que sea integrada, interacciones dinámicas entre las escalas, porque el bosque grande, o el océano grande, o la montaña grande, también tiene una forma de relacionarse con un espacio pequeño que representa el ecosistema, ¿verdad? Tres cosas fundamentales para entender la resiliencia socioecológica. Primero, que estamos hablando de la cantidad de perturbación que el sistema puede absorber y permanece dentro de sí mismo, del mismo estado de dominio y de atracción. Segundo, es el grado que el sistema es capaz de autoorganizarse. Y tercero, el grado que el sistema puede construir y aumentar la capacidad de aprendizaje y de adaptación. Esto es fundamental porque viene desde la ecología fusionada con las ciencias sociales. Estamos hablando de transdisciplinariedad, de multidisciplinariedad. No necesariamente esto se discute en las universidades. Y acá lo dejamos con un espacio de participación. Gilberto, lo dejo en tus manos. Sí, Mauricio, muchas gracias. Chicos, les acabo de compartir una encuesta y la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. La están subiendo en estos momentos. La idea es que puedan poner su voto que se dedica a la pregunta de ¿cuáles de los aspectos refleja mejor la resiliencia en una comunidad? Si ven, ahí tienen las 4 opciones: la capacidad de adaptación, la transformabilidad, los vínculos entre escalas o la memoria y la gobernanza social.
que se ha mencionado en la presentación de Mauricio. Y si ven en las alternativas, ahí tienen un detalle. Así que primero lo invitamos a, si es que alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, por favor, siéntase libre de hacerlo. Estamos totalmente abiertos. O que nos cuenten en base a sus experiencias, si han trabajado, cómo entienden la resiliencia en sus propias palabras. Sería interesante escucharlos. Y segundo, si es que pueden ir votando en la encuesta para generar una dinámica más interactiva, no tan unipersonal, ya sea por el chat de esta reunión o también por el grupo de WhatsApp que se acaba de subir la encuesta. Creo que por ahí llegaron algunos votos sobre capacidad de adaptación, transformabilidad. Me confirman si sale la encuesta acá en el chat de acá también. Sí, está en curso. Un voto en memoria de gobernanza, perdón, memoria y gobernanza social sobre la red de confianza, valores. Van 2 votos de la alternativa D por el Meet y en WhatsApp está repartido en A, B y D también. Si alguien se anima a hacer algún comentario o alguna palabra de los que están conectados, chicos, chicas. Si no, avanzamos en la segunda parte de la presentación. Melissa, hola, buenas. Hola, buenos días o buenas tardes ya casi. Quería plantear una pregunta o un punto en torno a lo que se ha visto en la presentación de Mauricio. Gracias por ello. Me preguntaba en un espacio como los países de Latinoamérica o el mismo continente, donde pues es, es como tan variado el espacio, ¿no? ¿Cómo se llega a un consenso de qué resiliencia o qué modo o enfoque de resiliencia es la adecuada, ¿no? Sí, en resumen es ello. Gracias. Gracias, Melissa, por tu pregunta. Mauricio, si te animas, Sí, o claro. punto, una buena pregunta. Sí, nos encontramos nosotros como país, como continentes, en una zona de alta biodiversidad. Entonces nos encontramos con escenarios de muchísimas relaciones entre las especies, pero también no solo esa biodiversidad, sino también una alta diversidad cultural, que pone el escenario más complejo. Si nuestra vocación es medir un bosque únicamente desde la perspectiva ecológica, el concepto de resiliencia ecológica está bien y es suficiente. Si lo mismo queremos hacer cuando analizamos una comunidad, un distrito, una asociación, una cooperativa agraria, una organización de pescadores artesanales, hablar de resiliencia social es un concepto fundamental. Cuando queremos hacer énfasis en la relación del pescador con el pez y por qué lo pesca, y por qué en esa isla, específicamente cuando saca un pulpo, y cómo eso tiene impacto a nivel local, o por ejemplo, cómo una región o una comunidad para una festividad podría usar, o para una práctica de magia podría usar la patita de un mamífero, y podría estar en esa relación acabando con el equilibrio ecosistémico que representa las relaciones de ese mamífero o de esa flor, ¿no? Podemos imaginar cuántas, o una especie en general. Hace poco estuve en el norte del Perú, en la sierra norte del Perú, y hacían un estandarte muy grande de una bandera. Creo que es el estandarte más grande en el que se pone una bandera, y utilizaban un árbol. Y claro,
eso implica depredación del árbol, tenemos que empezar a preguntarnos en las relaciones socioecológicas, ¿no? O al contrario, ese árbol, ¿qué simboliza para socialmente? ¿No? Porque cogen el árbol más grande. Entonces, empezar a cuestionar esas relaciones, esas formas, esas aproximaciones, es más importante, si es más importante, perdón, la resiliencia socioecológica es el tema por donde deberíamos abordarlo. Esas serían las formas diferenciadas. En Latinoamérica nos falta mucho por estudiar las relaciones socioecológicas. Mucho énfasis en el ámbito social. No es que falte énfasis en el ámbito ecológico, las relaciones interespecíficas están bien abordadas. Nos falta conocer, ¿no? Se acaban, por ejemplo, con Chihuahuaco y cuántos de ustedes conocían quizás de que tenía una relación interespecífica con el ave y la arpía, ¿no? Entonces, hay que estar muy conectado con eso y pues esas serían las diferencias que en el momento en que nosotros queremos abordar el tema. Ahora, ese es a nivel de investigación, pero ahí no solamente no nos podemos quedar. A nivel de política pública, el concepto se ha ido instalando en diferentes países, porque cuando empezamos a hablar de la relación, le damos pie a reconocer al otro vivo, al otro que humano, como dice Rossi. Y ese reconocimiento ha generado un escenario bien interesante sobre derechos de la naturaleza. Porque ya no ves si, bueno, si el sistema social está bien, si ante la perturbación puede manejarse entre los actores, todo el sistema está bien. No. O, bueno, ya hay una perturbación en el bosque, pero se reacomodó y listo. No. Porque si no entiendes los factores que están construyendo redes, como dice Ana Singh, no estamos entendiendo la realidad, la complejidad total, real del sistema. Eso podría decir. ¿Puedo hacer una repregunta en torno a ello? Sí, Adelante. claro. Adelante. Gracias. Justo eso no terminé de plantear el otro punto. Justo con lo que me comentabas en la última parte, Mauricio, me recordé. Y entre esa diversidad de la que hablaba también se encuentra, más que diversidad, los conflictos que se encuentran presentes por ejemplo, este continente, ¿no? Diferencias de poderes, ¿no? Bastante marcados. Entonces, en un espacio donde hay esas distancias, esos espacios donde ciertos actores tienen una carta que tiene un mayor poder en el juego, ¿no? En la mesa de juego. ¿Cómo se construye ese estado deseable del espacio, de la comunidad, ¿no? Del ecosistema, ya sea en una zona marino-costera, amazónica, andina, etc. Eso, ahora sí, gracias. Esa es una respuesta muy difícil de responder porque está relacionada a la ética humana. Cada territorio podríamos decir que debería ser una decisión colectiva, ¿no? Pero la pregunta es: ¿decisión colectiva de quién? ¿Quién representa la decisión colectiva? ¿El grupo de poder? ¿Todas las personas? ¿Realmente es funcional? ¿Todos quieren colaborar en construir una dinámica de territorio donde esté ordenado? ¿O hay outsiders? ¿O hay free riders? ¿O hay minería ilegal? ¿No? Y lo segundo, y estamos hablando solo del sistema social, ¿quiénes deciden sobre el objetivo colectivo? No debería decidir, o podría decidir el bosque, ¿no? O no es parte de, o solo es utilizar el bosque y ya, beneficiarnos de los sistemas ecológicos, servicios ecológicos y ya. Es como bien complejo y tiene que ver con nuestra aproximación ética con el otro, ¿no? Y la humanidad no está preparada. De hecho, esta época en la que vivimos, el antropoceno, es eso. ¿Cómo
se ha perdido la relación ética con la naturaleza. Y algunos proponen una nueva época, más adelante, donde esas relaciones sean reconocidas, que le llaman ecozoico, ¿no? Pero todavía no estamos en un ecozoico, vivimos en el antropoceno. Súper. Buenísima respuesta, Mauricio. Ahí puse un pequeño comentario ahí, que quizás el bosque ya está decidiendo, ya que tiene su propia complejidad y su propio lenguaje, hablando ya desde la perspectiva del ecozoico. Sigamos con la segunda parte. Ahí está la Sí. diapo. Si a alguno le interesa justo lo que hemos mencionado antes, puedo recomendarle algún libro bien interesante. Bueno, seguimos, y les dije que les iba a mostrar una gráfica, y pues esta gráfica son justo esos ciclos adaptativos complejos. Cada lazo que ven moviéndose ahí es un ciclo adaptativo complejo. Y ese ciclo adaptativo complejo, ahora lo voy a mostrar más adelante, se divide en diferentes estadios. Son 4 en realidad, cada uno de esos lazos. Pero lo que muestra aquí es que un sistema complejo se relaciona con otro sistema complejo mediano, intermedio o uno mayor. Y esa relación de revolución podría ser de que algo en un sistema complejo pequeño impacte en un sistema intermedio. Y el sistema intermedio podría impactar a un sistema mayor, pero también de un sistema complejo mayor y más lento hay un remember. Ese remember es la capacidad de recordar del sistema para poder instalar en el sistema intermedio la recuperación. Por ejemplo, hay un incendio forestal, como el sistema grande, ¿no? A través de las semillas, recuerda la funcionalidad y adaptabilidad para volver a ser el ecosistema que era antes. Sigamos, por favor. Y esto rápidamente es simplemente lo que se ha investigado, 2 formas de ver los sistemas socioecológicos, ¿no? En la parte de arriba, concentrado en la gestión del conocimiento y el entendimiento ecológico. Podemos ver ahí que se habla del ecosistema local, de las prácticas de manejo, una visión de paisaje, una visión más grande, territorial, ¿no? También podemos hablar desde la institucionalidad o de las organizaciones. Y abajo, una perspectiva más relacionada a la robustez. Este es un ejemplo de un estudio que hizo Andereis, y donde vemos recursos, infraestructura pública, que lo que estamos hablando son las reglas, las normas, ¿no? Y la infraestructura pública, los proveedores de la infraestructura pública, que son las asociaciones, organizaciones, sectores, ¿no? Como los usuarios de los recursos. Adelante. Para finalizar, vamos a ver rápidamente los 4 momentos de ese ciclo adaptativo. Y es importante porque el contexto de este artículo lo pide. Primero nos encontramos con una fase de explotación. El modelo normal, cuando hablamos de ecosistemas, se centra en 2 cosas: explotación y conservación. Y esa ha sido una falencia siempre cuando nos aproximamos a la gestión del ecosistema, o explotación y conservación. Esa es la única dinámica, pues el modelo de complejidad ecológica ve 4, no ve solo explotación y conservación, sino también ve, ahora los vamos a ver, reorganización. ¿Y qué es la explotación? Pues hay un cambio exponencial y rápido de colonización. Explotación es, por ejemplo, cuando nos quedamos con el bosque sin nada y empiezan los organismos a entrar, hay bastante competencia entre los organismos, plantas colonizadoras, fauna, ¿no? Porque es un espacio de explotación. Ese es el momento en que se va reconstruyendo todo. Lo estoy poniendo en términos del bosque para ser más amigable, porque es una imagen simbólica bastante conocida. Vayamos, siguiente, ¿no? Luego hay una fase de conservación. El bosque ya está grande, empieza a tener una especie de estabilidad, hay rigidez respecto a la forma en que crece, y no me refiero fisiológicamente, sino que el ecosistema, la forma en que crece la estabilidad del ecosistema, ¿no? Y es menos flexible al cambio, porque encontró esa estabilidad. Podemos decir que esa es la fase de conservación y es lo que todos buscamos, ¿no? Cuando decimos conservación, lo mismo, por eso se llama así. Seguimos. Después hay una fase de liberación.
que no es la que no reconocemos. Entonces, esta fase es importante, la fase omega, porque realmente son las perturbaciones. Es reconocer de que existen incendios forestales, minería ilegal, agricultura migratoria, podemos decir si es buena o mala, ¿no? Si realmente las comunidades están haciendo bien. Eso, saquémoslo de este momento, de esta discusión, simplemente veamos el fenómeno. Y el fenómeno genera una especie de perturbación. Y una plaga, por ejemplo, la plaga de la roya en el café, y genera que estos recursos, agentes, empiezan a establecer una nueva forma de control porque ha llegado un fenómeno que reajusta el sistema y le da colapso. Y finalmente, la fase de reorganización. No es la fase de explotación, la fase de reorganización es lo que justo les mencionaba, ¿no? La capacidad en el ciclo adaptativo del ecosistema para recordarse a sí mismo. ¿Dónde están esas formas de recordarse? ¿Por qué empiezan las plantas pioneras a colonizar y a reconfigurar nuevamente las estadías del bosque, ¿no? Y esta fase de reorganización puede tener cambios y puede llevarnos a otras trayectorias y el sistema va cambiando. Reconocer eso ha sido una fase fundamental para entender la resiliencia socioecológica, y ecológica y social. Vamos con lo último, por favor, Gilberto. Lo que les mencionaba, algunas críticas convencionales. Primero hay unas críticas de este concepto en la política, a nivel político, de estudios políticos, porque dicen, bueno, nos estamos quedando con resiliencia, la pobreza tiene que ser resiliente y hay que mantener su estadio, no ha tenido la capacidad de salir adelante, ¿no? Segundo, es que el estudio tiene un foco en definir bien de que hay que dejar atrás las fases de explotación y conservación para darle paso a las fases de liberación y reorganización. En el análisis, no digo que vamos a tomar el bosque, me refiero en el análisis, ¿no? Hay que reconocer que estamos con estas 4 fases. Y de que hay que reconocer también de que el sistema es inestable. Si pensamos que es estable, estamos no reconociendo fases tan importantes como el desarrollo de crecimiento o también cómo se reorganiza el sistema para volver a darle, para poder construir un régimen nuevo dentro del ecosistema. Vamos con lo siguiente. Entonces, la verdadera resiliencia es navegar sobre este ciclo completo de las 4 fases, pero reconocer también que va subiendo a la fase siguiente. Y ese navegar, pues, es tener primero una comprensión buena sobre la dinámica de los ecosistemas. Lo mismo para los ecosistemas sociales, que es el punto 4, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones? Y no hablo de la infraestructura, de OSINFOR, de instituciones, no. Hablo de instituciones entendidas como esas expectativas sociales que definen el comportamiento social. Por ejemplo, el matrimonio es una institución social, ¿no? Y llega un momento en la vida en que la gente tiene la expectativa de casarse. Algunos no, otros sí, pero está institucionalizada, ¿no? Incluso a nivel se han creado reglas para institucionalizar ese proceso. Hay instituciones culturales en las comunidades nativas que están ligadas con sus niveles cognitivos culturales, con su cosmovisión. Hay que entender esas instituciones. Así que como hay que entender la dinámica de los ecosistemas, hay que tener un buen soporte sobre las instituciones y las redes sociales y cuán flexibles son. Lo segundo, que estas prácticas alrededor de la resiliencia y el entendimiento de ciclos tienen que ser basadas en el aprendizaje, ¿no? Y son también ecosistémicamente basadas en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el bosque tiene diferentes formas de conocimiento, los sistemas sociales igual, y la forma de abordar las soluciones alrededor de ello tienes que tomarlo en cuenta. Y finalmente, desarrolla la capacidad de adaptación, que significa construir la capacidad del sistema para hacer frente a la incertidumbre y a la sorpresa. Como les decía, la sorpresa es una característica interesante cuando hablamos de estos sistemas. En resumen, se trata de tener flexibilidad. Eso. No sé si hay algo más, Gilberto. Puntos claves. La resiliencia es una forma de pensar.
hay un desafío en construir transformación. No vamos a hablar de transformación, necesitamos toda una un nuevo taller o clase para hablar de transformación, porque nosotros conocemos adaptación, mitigación. Pues a nivel mundial no se conoce adaptación y mitigación, se conoce adaptación, mitigación, transformación. Cuando hablas de sistemas socioecológicos. ¿Y qué significa transformación? Podremos verlo en otra clase. Y abandonar el pensamiento estático, humanos como parte del ecosistema, seguro han dicho, he mencionado ecosistema bastante, pero no estoy hablando del sistema social, sí, humanos como parte del ecosistema, y comprender cómo, hablar de resiliencia significa comprender cómo se absorbe, se adapta y transforma ante el cambio. Eso. Gracias, Mauricio, por la buenísima exposición. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quiere aportar desde su experiencia. También los queremos dejar invitados en el post que vamos a publicar luego de esta charla a que comenten. ¿Para qué? Para que nos podamos juntar el libro de La Zeta del fin del mundo, la cual habla sobre las posibilidades de la vida en las ruinas capitalistas, y su autora es Anna Lowenhaupt-Zink. De verdad agradecemos la asistencia en el día de hoy, su participación. Por favor, si alguien quiere tomar y hacer uso de la palabra, si alguien se anima. Si no, Mauricio, si te gustaría hacer algún comentario sobre nuestra temática del día de hoy, en tus propias palabras, ¿por qué es importante adquirir este tipo de enfoque y conceptos? Sí, claro, nuestra apuesta por mostrar estos conceptos es para que tengan más herramientas, para que estén actualizados sobre lo que se discute en el mundo, en las universidades del mundo. Y por ahí hay una solicitud para agregarse al grupo de WhatsApp. Por favor, el enlace de WhatsApp ahí en el comentario. Lo que queremos es que, como latinoamericanos, empecemos a discutir los temas más relevantes que se están discutiendo en el mundo, y también nosotros darle las herramientas a las personas para que también propongan nuevas formas de interpretación. Nos falta una epistemología del sur más fundamentada en diferentes aspectos. Ese análisis de esa falta está muy descrita, ¿no? Las epistemologías del sur. Pero nosotros las tenemos nuestras propias interpretaciones. Y nuestra misión aquí es que entiendan primero el concepto de gobernanza, que ya no lo hemos hablado mucho, y segundo, que empiecen a relacionarlo con las relaciones humano-naturaleza. Lo importante que es reconocerlas y cómo se amplía sus campos, los campos que ustedes tienen, para ir más allá de un estudio normal, sino un estudio que pueda tener otro nivel de impacto. No digo que es más, sino otro nivel de impacto, un impacto distinto, que pueda reconocer algunas cosas que quizás no se están viendo. Súper, muchas gracias, Mauricio, y también por ejecutar esta tarea, ¿no? Que es de alta dificultad transmitir estas visiones que nos ayudan a expandir un poco la mente y pensar desde lo local, desde donde estamos y donde cohabitamos. Por último, aparte de la invitación de comentar en el post para que le compartamos el libro, también ahí están nuestros canales, si es que no nos siguen por redes sociales. De verdad agradecemos enormemente la asistencia y convocatoria en el día de hoy, y esperamos verlos para la próxima charla ya en el próximo mes sobre algún tema en particular de interés que vamos a ir seleccionando. Si alguien quiere comentar algo, o si no, damos por cerrada la jornada del día de hoy, y estamos contentos porque vamos cumpliendo parte de nuestra misión y transmitir estos conceptos que son tan valorables y necesarios en la actualidad, en nuestro contexto de crisis, desde esta perspectiva de los sistemas socioecológicos. Así que eso sería por el día de hoy. Muchas gracias a ti, Melissa, por asistir, por el espacio y compartir estos temas. Así que finalizamos en el día de hoy. Gracias, Mauricio, por la tremenda exposición, todo súper claro, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Oli. Dejen de grabar, por favor.